All right, we are Bien, on page 29 of the estamos en manual. la página 31 Finishing del up, manual, terminando session 6. la sesión A 6. warrior does not question whether the order Un should be guerrero no carried out cuestiona or si la how to orden debe carry it out. The cumplirse key o no, is solo knowing busca that cómo it is a llevarla a lawful cabo, order, es decir, meaning sabiendo que es una and when we orden say order, we're also legal. not talking Cuando about estamos hablando de tell órdenes, you, do this, do that. no estamos hablando de que estamos mandando a la gente a hacer cualquier cosa, sino hacer las cosas que son correctas, imponer las manos, predicar el evangelio, cosas con las que hemos sido comisionados. Y no son cosas, no en cosas raras, es decir, obedeces una orden que es legal. La mente de un guerrero es objetiva, centrada en el trabajo de él que tiene al frente, liberar a los oprimidos y eliminar al enemigo. La mente de un guerrero no se enreda con los asuntos cotidianos de la vida. Y déjame te digo, esto es lo más grande, más significativo de esto. Lo he notado en mi vida y en la de otras personas en general, porque mientras más nos acercamos al cumplimiento de ciertas cosas que Dios nos ha llamado a hacer y cumplir ciertas profecías que están a punto de cumplirse en nosotros, proyectos que están a punto de concretarse sin falla. Los ataques se ponen más fuertes. Los ataques son simplemente distracciones, algo que te mantiene típicamente, déjame lo digo de esta forma, que mantienen tu mente distraída. Y número dos, usan emociones para distraerte. Algo pasa que es emocional, algún problema, a lo mejor es financiero, un problema en un carro, sea lo que sea. Pueden ser todo tipo de cosas. El enemigo tratará de distraerte y te trata de distraer para que aunque estés aquí, no estás aquí. Tu mente está pensando en otras cosas. Todas estas son distracciones y son tácticas del enemigo. Y por eso una de las cosas en las que nos debemos enfocar más es enfocarnos en la tarea que tenemos enfrente de nosotros. Y no te caigas de la pared, por así decirlo. Es decir, lee Nehemías. Todas estas personas lo distracían y le decían no lo puedes hacer. Y le dicen no puedes hacerlo mientras lo está haciendo. Entonces tienes que aprender a ignorar estas cosas y hacer lo que Dios te ha dicho que hagas y sin distraerte. Lo mejor es, y la cosa es que tienen mucho que ver con las emociones. Trata el enemigo de distraerte con emociones. Típicamente tiene que ver con dos cosas. Una, con la familia, gente alrededor tuyo, tu cónyuge, niños, nietos, sea lo que sea, tu familia. ¿Por qué? Porque es ahí donde tus emociones están. También en la forma de, típicamente y especialmente, una de las cosas acerca de esto es que Jesús le dijo a los fariseos, les dijo ustedes no me conocen a mí, no conocen a mi padre porque su padre es el diablo. Les dijo eso a los fariseos, recuerdan. Ellos eran del diablo, pero eran los líderes religiosos y aún así él no los atacó mucho, pero siempre estaba tratando que se convirtieran y que cambiaran de lado, por así decirlo. Pero mira lo que hicieron. Ellos acusaron a Jesús de violar la ley. En cada ocasión, ¿verdad? Y la cosa es que nunca violó la ley. Lo que violó fue su interpretación de la ley y de las reglas que ellos sobrepusieron a la ley misma. Y hicieron estas reglas pensando que eran basados a la ley y ahora las sobrepasaban y las hacían más importante que la ley en sí, lo cual en sí mismo es una violación de la que Jesús era acusado Jesús. Los fariseos acusaban a personas de cosas que ellos mismos hacían. Ese espíritu farisaico, primero que nada, es un espíritu religioso, pero es increíble porque el espíritu más cercano a esto es un espíritu político. Te puedes dar cuenta que una persona que tiene un espíritu fariseo entrará al ámbito de política. Y si ves, es decir, bien, me enredo en estas cosas y trato de decir todo esto, pero acusaban
a Jesús de hacer cosas. Ellos sabían quién era Jesús, porque aun cuando Nicodemo dijo, sabemos que eres un hombre de Dios, que eres enviado de Dios. Dijo nosotros, no dijo yo. Y él estaba con los fariseos, así que los fariseos sabían que Jesús había sido enviado por Dios. Pero nunca lo admitirían porque sabían que en el momento que lo admitieran, perderían su posición. Así que una de las claves de ser un fariseo político o religioso es que si se fijan hacia número uno, acusan a otros de lo que ellos también están haciendo y su motivación es mantenerse en el poder. Lo que significa que haré lo que tenga que hacer para mantenerme en poder, aun si es mentir, si acusarte de cosas que yo también estoy haciendo, voy a quedarme en el poder sin importar qué. Y yo no creo que haya un momento en la historia donde ha sido más obvio, tanto en religión y en la política, que en Estados Unidos hoy. Esto es exactamente el espíritu detrás de esto, y es personas tratando de mantenerse en el poder a toda costa, no para el bien de la iglesia ni del país. Quieren mantenerse en poder. Y cuando esto pasa, esta es la cosa. Siempre acusarán, bueno, una parte que es triste, es que una de las principales formas de hacer esto, imagínense, Jesús era predicador, enseñó, predicó y sanaba. Iba por todos lados predicando en las sinagogas y enseñando. ¿Qué enseñas? El evangelio del reino. Entonces él era un predicador, un ministerio del evangelio, ¿sí? Después, estos líderes religiosos, ¿qué fue lo que hicieron? Trataron, porque ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el enfoque de un ministerio de aquel entonces? Era seguir la ley. Entonces, ¿de qué fue acusado? De romper la ley religiosa. Pero el hecho es que ellos rompían esa ley y Jesús decía, la rompen porque hacen que los mandatos de los hombres están haciéndolos sobre la ley. Y ustedes están rompiendo la ley, por tanto. Le estaban acusando a él, ¿de qué? De pecado por violar la ley. ¿Cuál es la mejor forma de matar el ministerio de un predicador? Es acusarlos de pecado. Entonces, ¿qué estaban tratando de hacer? Anular su popularidad. Eso estaban tratando, acusándolo de que era pecador y que violaba la ley. No tenían evidencia alguna, por cierto, nada contra él. Y aun cuando estaba siendo acusado, los que testificaban en contra de él no se ponían de acuerdo en la evidencia que estaban trayendo. Lo único que estaba violando era la interpretación de los fariseos de lo que era la ley. Entonces ellos violaron el Talmud, decían violó el Talmud, pero nunca violó el Torah como tal, pero sí violaba la interpretación de los fariseos acerca del Torah. Entonces trataban de detenerlo, y la forma de hacerlo primero era matar su reputación, y cuando no pudieron hacerlo, tuvieron que matarlo a él. Entonces, una de las cosas, bien, tú sabes que yo lo digo derecho, ¿verdad? Y es que es una cosa de humanos, nacidos de nuevo o no. Hay algo en nosotros como seres humanos que nada duele más que ser acusado de algo que tú no hiciste. ¿No es cierto? Honestamente, piensa, lógicamente hablando, no te debería de molestar, porque sabes que no lo hiciste, que digan lo que sea, no importa. Lo que sí nos debería molestar es que si nos acusan de algo que sí hicimos, eso sí nos molesta. Sí, me equivoqué, estuvo mal. Eso te debería molestar, pero cuando te acusan de algo que no hiciste, deberías de olvidarte del asunto y decir, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué duele más que ser acusado? ¿Por qué duele más que ser acusado de algo que sí hiciste? Yo creo que es la naturaleza humana. Bueno, sí hice eso, entonces lo merezco, pero no hice aquello.
Y It's one of those things that's kind es of una de like, esas cosas que como que deberíamos de pensar, bueno, me acusaron de algo que no hice, qué bueno, porque si me acusaran de algo que sí hice, sería mucho go peor. with that one. Mejor me declaro culpable con las cosas que sí hice. That's what they did to Jesus. And that's what they do. Pero eso es lo que hicieron a Jesús y lo que nos hacen hoy en día. Gente tratando de acusarte de cosas, pero mira, es ese espíritu religioso. Lo mismo le pasó a Pablo. ¿De qué acusaban a Pablo? Nos está diciendo que ya no que nos está diciendo que no obedezcamos la ley. Nunca dijo eso, y donde quiera que iba, obedecía la ley, hacía lo que la ley, lo que la ley decía. No mantenía las tradiciones, pero mantenía la ley. Y muchas veces hasta mantuvo las costumbres, aunque no tenían ningún propósito. A menos lo que dijo, me haré todas las cosas a todos los hombres para ganar a algunos. De nuevo, trataron de matar su reputación, que lo arrestaran los romanos, y cuando no pudieron hacer nada más, lo empezaron a acusar con acusaciones que harían que los romanos lo ejecutaran. Pero siempre es la misma forma. Mira el libro de Hechos, muchas veces digo, y la gente me dice, bueno, eso es una historia, es un libro de historia o un plan de teología, y realmente no, pero si miras, Lucas escribió el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. Lucas era un médico hasta que encontró a Pablo, y no hay récord de que haya seguido siendo doctor. No era el doctor personal de Pablo. Pablo sanaba a todo el mundo por todos lados, no necesitaba un doctor. Pero entonces Lucas, mira cómo en ese tiempo él era una persona altamente educada. Si miran en el Evangelio de Lucas, es el más detallado, especialmente desde el punto de vista médico, el detalle de las enfermedades que Pablo sanaba y que Jesús sanaba también. Verás términos que solamente un doctor usaría. Así que aquí está este hombre de mucha educación. Pero esos doctores no nada más eran doctores de medicina, pero también eran tenían leían mucha literatura, y también les ayudaban a escribir cosas para alguien más. Entonces, creo que hay amplia evidencia de que el libro de Hechos fue de hecho escrito por Lucas como un récord legal de lo que Pablo estaba viviendo por ese tiempo, para que se pudiera presentar a César como parte del caso que ellos estaban presentando. Y es por eso que Lucas siempre presentaba a Pablo no como alguien que estaba violando la ley, sino que el cristianismo estaba de hecho una parte o una secta de los judíos. ¿Por qué? Porque otras religiones no eran tolerables. Los romanos tenían su propia religión, y solamente permitían que hubiera judaísmo. Y de hecho no le pedían, no les forzaban a los judíos a hacer sacrificios por César. Tenían muchas concesiones con ellos. Entonces, Pablo, si hubiera dicho Pablo, estoy comenzando una nueva religión porque los romanos los hubieran aplastado, él dijo, no estoy, ¿por qué me están golpeando? Yo soy un judío, no tienes el derecho a hacerme esto, soy un hombre libre, yo soy un judío, no estoy haciendo ninguna otra religión. Y se pararon, dijo, no, yo tengo derechos, y pido una audiencia, y es por eso que iba a presentar su caso delante de César, que se convirtió en el libro de los Hechos, y Lucas estaba escribiendo la historia y escribió todo lo que pasó. El libro terminó antes de la sentencia, porque eso se lo entregó se le entregó a César, y él nunca lo recibió. Y obviamente eso obviamente pasó a otras manos como historia, pero sí hay récord de cuando fue asesinado Santiago, o si fueron arrestados o algo así. Pero en todo esto, dijo Pablo, nunca he violado la ley.
sigo siendo judío, está diciendo, así que lo que estoy haciendo, estoy protegiendo, soy protegido bajo ley romana. Dice que la gente, la corte de César estaba escuchando a Pablo, obviamente, y fue finalmente ejecutado como el 68 después de Cristo. Aproximadamente 34 años entre que falleció Jesús, o que murió y resucitó, y después que murió Pablo, más o menos 34 años. De nuevo, regresemos, que estamos hablando de ser distraído, porque mira todas las distracciones que el enemigo le trató de traer a Pablo, todas estas cosas, y es por eso que Pablo dijo, no te enredes, mantente libre de todas esas cosas. Lo increíble es que mira cómo Pablo se mantuvo enfocado. Viajó, nunca tuvo casa ni un domicilio, no llevaba muchas cosas con él, no tenía muchas posesiones, porque así es más fácil no enredarte si vives de esa forma. Pero cuando toda tu vida es tratando de mostrarle a la gente cuán próspero y exitoso eres tú, entonces vas a estar muy distraído. ¿Entiendes eso? Bueno, mira esto, dice acá. Bueno, de hecho yo lo escribí. Dice, la mente de un guerrero espiritual, la mente de un guerrero no se enreda con los asuntos cotidianos de la vida. La mente de un guerrero espiritual permanece fija en él. Pregúntate lo siguiente, ¿qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Y todo lo que hago debería estar conectado a la gran comisión. Amén. Muchas veces digo esto. Aquí dice, pero yo lo escribí, entonces, pero bueno. Hace años, de hecho, un amigo que me da consejos, lo busco y lo veo como uno de mis mentores, y es así de alto, y muchas veces en la audiencia o después de la reunión me dice, ¿cómo crees que te fue esta noche? Le digo, ¿a qué te refieres? Sí, ¿cómo crees que te fue con la predicación? Y le digo, creo que estuvo bien. Creo que hicimos todo lo que teníamos que hacer, obedecer al Señor. Y dijo, ¿nosotros? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir con nosotros? Tú. No, es que no pienso en términos de cómo yo lo hice, sino en cómo con el Espíritu Santo hicimos lo que siento que lo hicimos bien. Colaboramos y estuvo bien. Y él siempre estaba tratando, es chistoso porque siempre me lo decía, y me decía, no, estoy hablando de ti. Pero hace mucho tiempo aprendí que en un equipo no hay yo, es nosotros. La única forma que entra el yo en el equipo es cuando el equipo pierde, pero cuando el equipo avanza, todos avanzamos, es nosotros. Así que me entrené a no pensar en términos de yo, y no me di cuenta hasta que lo seguí diciendo. Él dice, ¿por qué? Porque estoy viendo como una tercera persona, como a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me lo dio y lo estoy entregando. Por ejemplo, Pablo dice, este es mi evangelio, pero el evangelio tiene vida por sí misma, porque el mensaje que yo predico es el mensaje del evangelio, de la Biblia. Así que es mi evangelio porque yo lo predico, pero es el evangelio porque es la palabra de Dios y tiene vida por sí mismo. Y aunque yo no esté aquí, ese mensaje continuará porque tiene vida, pero mientras yo esté vivo lo continuaré presentando y será mi evangelio en ese sentido, porque yo lo predico. Mucha gente dice, hay otros mejores predicadores o lo que sea, pero la realidad es que yo creo en mi corazón que esto fue entregado por el Espíritu de Dios, que no fue que me gustaría quedarme con el crédito de que yo descubrí todo esto por mí mismo, pero no es así. Hay muchas personas que han buscado contradicciones o cosas que no son bíblicas, pero como es de Dios, no hay complicaciones. Hay pureza en este mensaje. ¿Cómo sabemos que hay impurezas? Cuando hay contradicciones, porque la palabra de Dios se responde a sí misma. Bueno, ok, vamos a lo siguiente. Tenemos un poquito más tiempo, estamos en la sesión 7 ahora.
Vamos a hablar de las armas de la guerra espiritual. Número 1, son poderosas a través de Dios. Segunda de Corintios 10:3, porque aunque andamos en la carne, no combatimos conforme a la carne. Y mira este verso 4, porque las armas de nuestra guerra no son carnales. Bueno, en mi manual yo lo marco en diferentes colores. Cada parte es diferente color. Puedes hacerlo si gustas, paréntesis o como tú gustes, y apártalos. Pero primero que nada dice, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, no son herramientas del alma ni de la carne. Es decir, estas armas no son emocionales. ¿Por qué siempre hablo de esto? Porque las emociones matan a tantos cristianos. Así que no son ni carnales. ¿Qué son? Son poderosas en Dios. ¿Qué significa esto? Que el poder de estas armas es el poder de Dios que empodera nuestras herramientas. Entonces el poder de Dios está en estas armas de guerra. No son nuestros talentos que lo hacen funcionar, sino el hecho que Dios está energizando estas cosas y eso los hace poderosas. Son poderosas en Dios. Ahora, ¿para qué son buenas estas armas poderosas en Dios? Primero que nada, para tirar abajo de fuertes agarres o, quiero decir, para tirar fortalezas, para derribar fortalezas, porque la idea era que ahora podemos pensarlo como castillos o como torres, pero esas fortalezas eran parte de un castillo que era donde en un ataque era el lugar más seguro del castillo y ahí se podían refugiar las personas. Así que esa fortaleza y la mayoría de las paredes de la pared, por ejemplo, sería solamente una hilera de ladrillo, pero las fortalezas serían un poco de espacio entre ellas, pero habría 2, 3, 4, 5 hileras de ladrillo y siempre añadían otras capas. ¿Por qué? Porque mientras más capas añades, es más fuerte. Así que de esa manera no podían entrar nadie, ningún enemigo podía entrar ahí. Así que constantemente añadían otras paredes alrededor de la pared anterior. Así que una fortaleza, mira cómo dice, las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ok, voy a seguir leyendo y ahorita regreso. Derribando, bueno, también dice derribando la imaginaciones y derribando, número 3, y todo lo que se trata de exaltar a sí mismo en contra del conocimiento de Dios. Así, cualquier cosa que va en contra del conocimiento de Dios, nuestras armas son poderosas para derribar eso. Y luego dice, y número 4, llevando cautivo todo pensamiento. Entonces nuestras armas están diseñadas para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces esas son los cuatro elementos más importantes que son poderosas en Dios para nuestro avance. Ahora no dice que es para derribar demonios, ¿verdad? No dice ni para echar fuera demonios. Nuestras armas son poderosas en Dios para sanar a los enfermos. No dice eso. Ahora mira, dice que nuestras armas son más para protegernos o para llegar a un lugar en el que tenemos que estar. Ahora, vamos a hablar de estas fortalezas. Son torres, dijimos, con pared tras pared, para hacerlo más fuerte. O sea, la forma que ocurre esto o cómo funciona es que estas fortalezas dice ahí que tienen que ser derribados, es decir, que no son buenos, no son cosas buenas. Es decir, una fortaleza comienza con un pensamiento, normalmente con alguien
diciéndote algo y ese pensamiento se hace una semilla y empieza a crecer. Entonces te dicen algo y dices, ok, tiene sentido lógico y lo dices casi como un principio y luego te dicen otra cosa y cada vez que regresa esta persona o las personas que están haciendo añaden algo más y otro pensamiento y están haciendo otra pared y otra vez y pared. Puede ser enseñanzas equivocadas que cada semana estás escuchando lo mismo y de repente ese primer pensamiento ahora ya es una fortaleza con pared tras pared tras pared y todo comienza con una premisa que está equivocada. Y vamos a decir, por ejemplo, la hipersoberanía de Dios. Dices, bueno, Dios está en control de todas las cosas. Técnicamente no es exacto bíblicamente, aunque sí, es soberano, pero la soberanía de Dios no significa que puede hacer todas las cosas y de cualquier forma. Él se ha limitado a no violar su palabra. Por eso es que conocemos la palabra de Dios y sabemos que Dios no violará su palabra, así que Dios no puede hacer cualquier cosa. Entonces dice la gente, no, entonces no es soberano. No, si es soberano, Él dictó sus propios límites. Eso es ser soberano. Muchas veces decimos, sí, pero es que dices, no, es que estás en contra de la soberanía de Dios. No, estoy enfatizando y forzando la soberanía de Dios. Dios lo dijo y no se va a contradecir. Y obviamente también hay otros pensamientos. Por ejemplo, Dios está en control. Me acuerdo que un hombre sobreviviendo en un lugar como un centro de un campo de concentración. Empiezan a buscar una razón. ¿Por qué me pasó? Debe haber una justificación. Yo hice algo malo y este tipo de cosas. El problema es que la gente no puede, no existe, o más bien no entiende que el mal simplemente existe. El mal es algo que está en el mundo. No, y entonces, el punto es que la soberanía de Dios dice, bueno, ok, Dios puede hacer eso y hacer esto. Ok, entonces dicen, Dios permitió ese accidente porque te quiere llamar la atención. Esa es la soberanía. Sí, pero si ese es el caso, ¿por qué no se lo hace a todo el mundo? Bueno, es la soberanía de Dios. Él puede escoger a quién se lo hace y a quién no. Bueno, entonces lo que está diciendo es la soberanía. No estás hablando de un Dios soberano, sino de un Dios esquizofrénico. Entonces es por eso que no tiene sentido. Ahora, mira, puedes tomar la soberanía de Dios y edificar sobre eso y sobre esas cosas otras cosas. Vienen, por ejemplo, estas paredes equivocadas son, por ejemplo, Dios te dio esta enfermedad para hacerte más fuerte. Todos estos pensamientos se basan en esas fortalezas, pero nuestras armas son poderosas en Dios para derribar esas malas ideas, esas fortalezas, cosas que creemos que no son verdad, pero aún así no nos permiten caminar en la plenitud de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, soy poderoso en Dios, o esta palabra, estas armas son poderosas en Dios para matar estas vacas sagradas de ideas equivocadas, y el propósito es que Dios empodera, es decir, cuáles armas usa, porque si te fijas, siendo muy analítico en esto, ¿qué armas tenemos? Porque la Biblia nos dice que tenemos la armadura de Dios. ¿Sabes qué? La armadura de Dios no es un arma. La espada del Espíritu es la única arma técnicamente que la Biblia nos da. Ahora entendemos, y estoy de acuerdo con el Dr. Zimmerl, que dice y muestra de 1 Corintios 12 que las manifestaciones del Espíritu también son armas que debemos usar, pero técnicamente la única herramienta que tenemos, o la única arma que tenemos, es la palabra de Dios. Ahora, si la palabra de Dios es en verdad nuestra única arma verdadera, entonces también será
usado para derribar imaginaciones, porque si te estás imaginando cosas que no son reales, pero cuando encuentras la verdad, esas imaginaciones se caen y lo real toma su lugar y entonces encuentras la realidad en vez de fantasía. Tristemente, muchos cristianos caminan en fantasía y no en realidad. Caminan en una fantasía, dicen, bueno, todo obra para bien, todo va a salir bien, no importa qué. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios y que son llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, si no amas a Dios y no eres llamado de acuerdo a su propósito, ¿qué crees? Las cosas no obrarán para bien. No, en ese sentido. Entonces, la cosa es que Dios puede cambiar cosas que el enemigo trató de hacernos mal, pero lo cambia para bien. Pero muchas dicen, bueno, todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Bueno, entonces, si Dios tiene que cambiar algo, entonces no era su voluntad, porque si no, no lo hubiera cambiado, ¿verdad? Pero bueno, aquí dice, derribando imaginaciones. Entonces, ese es otro aspecto. Ahora recuerda, si la única arma que tenemos es la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios será usado para derribar fortalezas, como matando vacas sagradas con la palabra de Dios, no con razonamiento humano. Entonces la palabra del Espíritu es nuestra arma y será hecha para destruir imaginaciones. Pablo dice, los gentiles caminaban en la vanidad de sus mentes y ustedes hacían lo mismo. ¿Por qué? Porque tenían sus ojos y su entendimiento abierto y alumbrado, lo que significa que ya no estás viviendo en una fantasía, ni en cosas vanas, sino en la realidad de la palabra de Dios. De nuevo, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, nos ayudará. Y luego dice, y todo lo elevado que se exalta contra el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué usas para combatir el conocimiento? Conocimiento. ¿Qué conocimiento de qué? De la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. O sea, aquí mientras dice que se nos han dado a nosotros increíbles, grandes promesas para que a través de ellas podamos ser partícipes de la naturaleza de Dios. A través del conocimiento de estas promesas venimos a ser parte. Es por el conocimiento de esas promesas que podemos ver estas promesas ser cumplidas y podemos participar en la naturaleza de Dios. Pero es el conocimiento de Dios que de dónde la encontramos en la palabra de Dios. Así que toda arma, es decir, todo para lo que necesitamos una herramienta, un arma, podemos usar la palabra para ello. La fe no es una arma, es un escudo para cuidar tu corazón. La coraza de la justicia, y tenemos toda esta armadura, pero es increíble porque la coraza es o el escudo es el escudo de la fe, y para esos dardos del enemigo, ideas erróneas que están tratando de construir otra fortaleza en nosotros. Ahora dices, bueno, de acuerdo a la analogía y los ejemplos que tenemos, si Pablo estuviera hablando de la armadura, está hablando de la armadura romana, y la mayoría era hecha de metal, pero ninguno podía caminar en ellos, así que tenían que ser transportados y usaban escudos, pero la armadura regular era pequeña y casi siempre hecho de madera y algunas piezas de metal, y sabían que el enemigo el próximo día, si realmente querían meterlos en problemas, incendiaban flechas y les disparaban, paraban esa flecha con sus escudos de madera y se prendían y los tiraban al agua. Entonces estos escudos los mojaban de agua para traerlos así, y para que cuando pegara esa flecha en fuego, como estaba mojado el escudo, se apagaba el fuego. A eso se refería Pablo. Si tienes
tu escudo de la fe bien levantado, ni siquiera tienes que preocuparte de las flechas, porque con tu fe en Dios, la fe te protegerá de cualquier imaginación vana, cualquier idea errónea, te protegerá toda la armadura de Dios, que nos ayuda y nos habilita a caminar en la protección y en la bendición. Y así que si no sabes que tú eres la rectitud, la rectitud de Cristo, de Dios en Cristo, no sabes que tienes puesta esa coraza y puedes decir, por fe yo soy recto delante de Dios a través de Cristo. O a lo mejor dices, ay, no soy bueno para nada. ¿Qué hiciste? Bajaste tu escudo y te pega esa flecha ardiente del enemigo. ¿Y por qué? Porque no te acuerdas que eres la rectitud de Dios. Y hablamos de esto en el entrenamiento de sanidad. Muchas veces decimos que no sabes cómo caminar o funcionar en la palabra de rectitud o de justicia. Dice Pablo que la palabra de fe que predicamos, él predicaba eso, pero dice si eres, no eres hábil en la palabra de la justicia. Él ya te hizo justo, no te limpió para que regreses a ensuciarte. Te limpió y te hizo de teflón, de manera que nada te ensucie. La palabra o la clave de David era simplemente mantenía su corazón. La mejor lección que aprendió David fue arrepiéntate rápido. Arrepiéntate antes de que el enemigo venga y te trate de patear. Cuando venga el diablo, ya no hay nada de qué acusarte. Es lo único que tiene el enemigo. Engaños, mentiras, pero sobre todo acusaciones. Cuando escuchas una acusación acerca de un hermano, puedes darte cuenta quién está obrando. Y bueno, ¿y qué tal si es verdad? ¿Y qué si es verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te importa a ti? ¿Vas a pedirle que vas a mandar a este tipo al infierno? No, lo que puedes hacer es orar, pero desafortunadamente muchas personas no hacen eso, sino que pasan el chisme. Uy, o escuchaste esto, escuché eso, y entonces ahora eres un colaborador con el acusador de tus hermanos. Pero ya casi vamos a terminar para darte a descansar. Y no es algo que dice la Biblia, pero que te vayas a descansar. No dijo esto, pero dice sujétate debajo, sométete a la voluntad de Dios y resiste al diablo. Si no te sometes a Dios, no tienes habilidad, no puedes resistir a Dios. Así que tienes que ser humilde, sujetarte a Dios y tienes que decir, no importa cómo me sienta, lo que está pasando, me someto a ti, Señor. Y tú dices que si yo confieso, tú eres fiel y justo para perdonar. Así que no me siento perdonado, todavía me siento sucio, pero si tú lo dijiste que me vas a perdonar, pondré mis sentimientos bajo tu control. Si te dije lo que pasó, ya confesé, me arrepentí, no me he sentido diferente, pero yo confío en que tu palabra es verdad. Eso significa someterte a ti mismo bajo la poderosa mano de Dios. Y entonces cuando estás a hacer eso, puedes estar firme y resistir al enemigo y no te golpeará esta misma cosa dos veces. Resistir al diablo, pensamos que resistir una tentación o enfermedad. Tienes que darte cuenta que una de las resistencias principales que puedes hacer en contra del diablo es resistir sus acusaciones en contra de ti o en contra de otro creyente. Que resistas eso, que escuchas esta acusación y dices, no la voy a escuchar, ni termines la frase. ¿Por qué? Porque elijo a pensar lo mejor, caminar en amor y no quiero escuchar nada que cause que ame menos a mí, que me cause amar menos a mi hermano o hermana. Porque sabes que ni siquiera sé toda la historia.
conozco este pedazo y este pedazo de la historia, pero la clave es resistir, las acusaciones del diablo en contra tuya o de alguien más. Si puedes resistir al someterte a la mano poderosa de Dios y puedes decir, he hecho lo que tú me has dicho, Señor, y estoy aquí firme delante de ti. Así de fácil. Al final del día, tú decidirás lo que es bueno o malo, Señor. Lo único que sé es que yo hice lo que tú me dijiste que hiciera. Aquí estoy, me considero limpio, confío en tu palabra porque tú lo dijiste. Si tú dices que me limpiaste, gracias y caminas. Así es como resistas. Y esta es un área principal que ¿te ayudó todo esto? Muy bien, excelente. Vamos a descansar un rato. Ayúdenos en la misión de compartir el Evangelio alrededor del mundo. Juntos podemos establecer el estándar de vivir la vida de dominio.